Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que me esté escuchando y viendo muy bien, esperando que todos se reúnan para esta cita que tenemos de todos los miércoles en Lucía en Friends. Ahorita les cuento porque tengo cara de susto, porque pasé los últimos segundos resolviendo algo técnico, pero creo que ya estamos listos para arrancar. Así que mientras está enviando la invitación para todas las personas que se pueden sumar y disfrutar y compartir el día de hoy con el programa que tenemos preparado con ustedes y en donde nos estará acompañando Isaías Plasencia, eso será genial. Así que en unos instantes más, de manera formal, iniciamos. Vamos a acomodar aquí la lucecita, que veo que está un poquito oscuro, pero creo que sí me están viendo bien. Con que me vean bien, todo eso es perfectísimo y que me escuchen de manera clara. Aquí estamos listos en la cita. Veamos dónde anda nuestro amigo. Esperamos que se conecte. Ajá. Muy bien. Ya andamos por acá. Excelentísimo. ¿Cómo les está yendo su tarde, media semana? Díjole, con tanta cosa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Por aquí ya anda. ¡Ay, qué emoción! Ya anda nuestro invitado por acá. Excelentísimo. Bueno, Jorge Flores, bienvenido. ¿Me confirmas que nos estamos escuchando perfecto? Mientras tanto, voy a invitar o darle acceso. Ya le estoy pisando otra cosa, espérenme tantito. Por poco y cierro. Por poco y cierro el live. No, hombre, es que si yo les contara, ahorita les voy a contar. Ya estamos, queridísimo invitado. No, 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 es que esto de adaptarse a la tecnología es toda una cosa. Qué barbaridad. Hola, hola. ¿Quién anda por allá? ¿Me escuchas? Hola, hola, que es un gusto saludarte por acá. ¿Qué Fuerte tal? y claro. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues disfrutando de la existencia este miércoles 14 desde algún lugar de Tijuana, saludando a todo el planeta que nos escucha en cualquier horario a través de ti. El universo y más allá, ¿eh? Seguramente nos escuchan hasta las estrellas. Me encanta que nos estés acompañando, Isaías. Vamos a iniciar formalmente. Y pues esta es una emisión en la que estamos presentando Lucía en Friends como cada semana, cada miércoles, invitando a quienes yo considero amigos talentosos que tienen cosas muy valiosas que compartir con las personas. Definitivamente el tema de hoy es un tema que se tiene que hablar, quizá no es un tema de mucho rating, pero es un tema más de valores, más de visión, más de respeto por los otros y que definitivamente Isaías domina y maneja muy bien. Así que mientras están sumando las personas que nos acompañan semana a semana de diferentes países, de diferentes ciudades de habla hispana, pues vamos arrancando con esto. Mi nombre es Lucía Hernández y me encanta compartir con ustedes semana a semana, presumir un poquito a quienes considero mis amigos muy, muy talentosos y también como alumna, igual que ustedes, aprender de ellos. Recuerden que pueden utilizar el espacio de mensajes o preguntas para que pues conecten directamente con nuestro invitado y que puedan hacer pues cualquier inquietud que tengan respecto al tema. Incluso hay muchos, Isaías, que ven este programa posteriormente porque queda grabado en la parte de IGTV, en el canal de Instagram, así que tendrán la oportunidad de revisarlo y si tienen preguntas te pueden contactar. Pues bueno, hoy nos acompaña Isaías Plasencia. Me encanta que esté con nosotros. Isaías es un comunicólogo de corazón, aunque estudió la carrera de periodismo y estaba viendo que es tocayo de maestría, también tiene la maestría en educación y pues seguramente todo eso le ha dado la sensibilidad para tener una postura o una presencia en los medios de comunicación digitales y no, con temas que de pronto pocos abordan. Y hoy vamos a platicar de eso, cómo surgió esta parte donde se involucra y cómo a través de hacer lo que le apasiona, que es estar compartiendo información, ser vinculador, ser canal, pues también está contribuyendo de alguna manera con su responsabilidad social en temas que son
pues fuertes y necesarios, que alguien les tiene que dar una voz. Bienvenido, Isaías, ¿cómo estás? Estoy más que excelente, maravilloso, sorprendido y emocionado al 100%, ¿no? Y sobre todo, pues, sabiendo que más y más gente te escucha, porque finalmente eres una mensajera de la palabra a través de la comunicación multidisciplinaria que siempre has tenido aquí desde Tijuana y más allá de estas fronteras. Y eso tiene que ver con la inclusión, puesto que cada vez eres una persona que tiende a reflejar tu lado humano, tu lado como mujer, como una persona que contribuye a la construcción de una mejor sociedad y diversa en todos los sentidos. Y mencionas en ese aspecto de cómo fue que me involucré en el campo del periodismo y cómo voy descubriendo la importancia de la comunicación. Y puedo remontarme en momentos esenciales de mi vida. Y esto arranca desde que era estudiante de secundaria. Wow, Estudiante a de ver, secundaria cuéntanos. aquí en Tijuana, en el Instituto México Miramar, Ujú. en donde a partir de diciembre del 88 En me aquellos involucré tiempos. en aquellos tiempos que no había internet, ¿sí? Ni en mente alguna, no había idea de Ujú, que podría surgir esto llamado internet y tantas cosas que hoy en día disfrutamos y que también extrañamos de lo que ya no vemos o vivimos de aquellos años. Pero claro. a partir de ese diciembre del 88 me empezó a llamar la atención una serie de situaciones que se estaban dando, pero no se estaban dando a conocer a la vez. Ujú. Y creo un club que se llamó Mensajeros, que En, simplemente lo que en era secundaria, me mensaje estás en diciendo. secundaria. En Claro. secundaria y Ujú. tenía una cámara fotográfica pequeña de 35 milímetros, alboroté a dos compañeros a que me acompañaran a diferentes lugares de ese tiempo para tomar Ujú. fotografías, hacer preguntas con una grabadora de cassette enorme y lo único que hacíamos era transcribir pregunta y respuesta, pegarla en el periódico mural de todo el plantel y muchas fotografías, ¿sí? Pero eso Wow. fue el arranque. Ya en preparatoria, en el CBT 146 de Playas de Tijuana, entré al club de periodismo. Había un periódico que duró algún tiempo, desapareció por diferentes situaciones y se llamaba El Técnico. Y después me hice cargo de una revista que formó y fundó un compañero que se llamó Prepa Abierta. ¿Sí? Ujú. Prepa Abierta duró un poco más y pues traía artículos escolares de sociedad, de lo que encontráramos. Y fuimos generando poco a poco interés en la comunidad preparatoriana. Pero ya hasta llegar a la universidad y involucrarme con el servicio social, Ujú. las prácticas y todo ello, fue que le encuentro más pasión, le doy más pasión a las cosas que voy haciendo en materia de comunicación. Pero es un largo recorrido, lo que es Claro. toda la universidad, los años que vienen, el irme por otros caminos de repente, como cualquier persona, alejarme, acercarme en el campo de la comunicación y del periodismo, hasta que llega el año 2002. Año 2002. Pasó mucho tiempo entre Ujú. errores, aciertos, descubrimientos y aventuras en diferentes campos del conocimiento y laborales, pero llega el 2002 en el que me percato que muchas cosas, una vez más como en la secundaria, se estaban Ujú. dando en esta ciudad, en Tijuana, pero en ese año no había tantos medios, estaban los llamados tradicionales, que muchos de estos Ujú. continúan en la actualidad, pero lo de Internet apenas iniciaba. Sí. Realmente en el caso de Tijuana apenas iniciaba. No hablábamos de fibra óptica, hablábamos de conexión vía telefónica, Ujú. ¿sí? Y estábamos limitados en ese sentido. Y dije, ¿cómo es posible que algunas cosas que yo estaba disfrutando en el año 2002 no se hayan dado a conocer y por lo tanto daba como resultado que hubiese poca gente enterada, poca gente en los eventos o que después del evento no hubiese salido algo en algún periódico o no se haya Ujú. escuchado en la radio o visto en la televisión? Y dije, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y ya en el año 2002 empecé a experimentar, por otras razones, en la creación de sitios web. Empecé a comprar todo cuanto libro encontraba, revista, buscaba por donde fuera. Oye, Isaías, fuiste un visionario, porque en el 2002, o sea, decías eso y era algo muy lejano, o sea, no era algo que pudiéramos tener
palpable, que las empresas lo pudieran integrar, era como desconfianza, no se sabe, toda la literatura estaba en inglés. O sea, qué interesante que te tocó estar en ese proceso. Y te interrumpí ya y nada más quiero saludar a Fabi que se integró, a Eric León, por ahí Felipe Delgado y todos los que se están integrando a esta misión maravillosa. Estamos con Isaías Plasencia. Nos está contando su historia de cómo se involucró en el tema de la comunicación, estudiando periodismo, cómo inició desde la secundaria y no solo eso, también cómo estos pasos lo van llevando a convertirse un poco en experto, en vocero, en temas de inclusión dentro de los medios. Perdón, ahora sí. Sí, no, sí. Y saludos a las personas que se van uniendo a este diálogo, digamos, como le dicen ahora, circular, que es muy importante Ujú. esto que has emprendido, Lucía. Realmente da voz, espacio y da visibilidad a las personas, a todo tipo de persona. Y eso es un reconocimiento a la libertad de expresión, a la libre manifestación de ideas que emana desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y tú eres portavoz de ello y se necesita siempre tener gente que esté, ahora sí que firmes, al pie del cañón para no disminuir nuestro derecho a informarnos, no con transparencia nada más, sino con pureza en los contenidos y en los datos que se Totalmente. proveen, porque tenemos derecho a informar, derecho a saber, pero también tenemos obligación y responsabilidad de abrir los espacios. Y fue Totalmente. eso que en el 2002, tal y como lo mencionas, fue toda una aventura, una búsqueda de cosas que casi no había Ujú. y tenía que aprender a comunicarme de otra manera dadas las circunstancias, lo que se avecinaba desde Estados Unidos y otras partes del mundo y que apenas en Tijuana se iniciaba, ¿sí? Y Sí. aprendí a utilizar el HTML, experimenté con uno y otro programa, Ujú. a echar a perder, hice mi primer sitio web de venta de libros por internet, no pude vender ninguno, los tuve que vender directos, no era Wow. permitido aquí en México la venta Qué electrónica, estaba interesante. prohibido, Ujú, ujú, pero así pasó, pasaron ahora sí que los meses, las semanas, y ujú, llegó febrero del 2003. Y andando experimentando, eh, dije, voy a ver si adquiero un dominio. Tenía que hacer algo para poder informar lo que yo estaba disfrutando y que ujú. consideraba era necesario que la gente supiera. Y por lo tanto, moviéndole a las aplicaciones de plataformas de Estados Unidos, escribí precisamente el nombre de Ciudad Tijuana, ciudadtijuana.info, y dije, voy a ver si le presiono aquí, ¿qué sucede? Y swap, que le presiono y me dice, ya tienes tu sitio web. Wow, me Wow. sorprendí. ¿Ahora qué hago? ¿No? Ya tengo Ujú. algo ahí. ¿Y qué sigue? Pues entonces cumplir tu compromiso. ¿Cuál es tu Claro. compromiso por el que tanto renegabas, peleabas y discutías? Pues que informes, que des a conocer y abras el espacio. Y fue así que en parte nace Ciudad Tijuana. Son Ujú, otros factores en esta historia simplificada, pero desde antes de arrancar y ya al momento de iniciar con Ciudad Tijuana, empecé a forjar tres principios o tres pilares que al día de hoy me respaldan, que ujú. son pluralidad, diversidad e inclusión. Y Totalmente. si esta sesión que tengo contigo y todos tus amigos y amigas Ujú, ujú. tiene que ver con inclusión en la comunicación, es eso, inclusión en la comunicación, pero a la vez inclusión en la información, en la forma de informar y en la manera de comunicar. Por lo tanto, dije, no puede ser posible que los espacios de ese entonces solamente consideraran ciertos temas, Ujú. ciertas voces o ciertas fuentes para dar a conocer un poco de lo mucho que se Claro. estaba dando tan solo en esta ciudad. Dije, tengo Parcialidad, que abrir ¿no? el espacio Ujú, a todos y a ujú. todas las posibilidades. Me rechazaron en muchas partes, ¿eh? Iba a un lugar y tú Guau. quién eres, Ajá. no eres conocido, qué es eso, pero no me rendí y empecé a generar contenido, a buscar gente, generar alianzas Ujú. y logré todo lo que pude a nivel local, regional, me fui a lo nacional y empecé a buscar también aliados, gente aliada y organizaciones aliadas a nivel internacional. Dije, Ujú. no puede ser tampoco que encasillemos las soluciones y alternativas de cambio a un espacio geográfico, que sería Ujú. Tijuana, sino que lo que aquí se genere o lo que transite por aquí pueda llegar a otras latitudes, a otros lugares. Y de igual forma, de regreso, traer de otras partes lo que sucede en el mundo, lo que Claro. sucede en el otro lado del país, traerlo a Tijuana
pero cada vez más. Entonces empecé a abrir esos espacios, considerar espacios no solo para la cultura, la cuestión política, las notas generales que le llaman, Ujú, sino ujú. irnos con grupos que son en cierta forma clasificados o catalogados como minorías y que no tenían voz o no Que, tienen ajá, que voz. no tenían espacios para hablar. Así es, porque no Ujú, venden, la nota no vende, lo sí. consideran poco atractivo. Y dije, pues vamos a hablar sobre poblaciones indígenas, personas con discapacidad, Ujú. abrir espacios para grupos artísticos pequeños que no tenían espacio en la televisión, que apenas estaban iniciando. Me involucré en el mundo del rap, ¿sí? Y me gustó el mundo ¿Cómo? del rap, ahí en la Ay, Avenida wow. Revolución. No haciendo rap, no me da para eso, ¿no? Pero Documentando sí todo el movimiento. documentando, tomando Wow. fotografías, dándolo a conocer. Y cuando veo un artista o alguien que sabía no tenía un espacio en los medios grandes, dije, Ujú, pues algo tiene, voy a entrevistarlo, lo voy a invitar, lo voy a tomar fotos. Y así empecé a conocer a muchos artistas que hoy en día sé que ya han ido creciendo, ya están en otros espacios y eso es grandioso. De igual ujú. manera, invitar gente cuyo pensamiento no era tomado en cuenta y digo, aquí sí tienes un espacio, ¿sí? A tal grado que ya son 17 años de Ciudad Ujú, Tijuana, he ujú. generado otras plataformas 17. complementarias. Wow. Ujú. Así es, 17. Ciudad Tijuana es de los portales más antiguos que hay. Sí, pues es Prácticamente prácticamente el primero, ¿no? Así con esa visión. con esa visión sí, Ujú. y el primero 100% Internet, ¿sí? El primero en Ah, Tijuana claro, porque no 100% Internet. nació tradicional. Así es. Hay Wow. portales, digamos una decena, pero que tienen su versión impresa, ¿sí? O habían nacido tenían algo electrónico, digamos televisión. Y Sí. aquí continúan, en Tijuana. Pero Ujú, en cuestión de Internet, para aquel año 2002, 2003, hubo un boom de sitios web. No todos eran de noticias, había muy poco de noticias, era más que nada entretenimiento, ujú, fotografías, fiestas de Tijuana, y la mayoría desapareció. ujú. Se dio mucho la generación de portales tipo directorio comercial y O también sociales, ¿no? desaparecieron También. sociales. Pero en cuestión informativa, prácticamente llega a Ciudad Tijuana y crece, ¿sí? Arranca. Después llegan los buenos compañeros de Tijuana Press, ¿sí? Ujú, Con Vicente Calderón, Paco ujú. Arzabe, excelentes periodistas, comunicadores aquí a nivel binacional, internacional, y así poco a poco llegan otros portales, pero ese es un primer boom. Llegué a hacer la historia, una especie de cronología, desde el primer portal que logré localizar, que es el Semanario Z, en Ujú, una forma un tanto estática en ese tiempo, ahora es más dinámico como tal, se fue adaptando y eso es grandioso, y van apareciendo otros medios, El Sol de Tijuana, El Mexicano y otros tantos, y eso es grandioso que existan esos medios que han ujú. logrado adaptarse a los cambios, y llega este momento del año 2002, 2003, como te digo, nace Ciudad Tijuana, Tijuana Press después, luego llega Agencia Fronteriza de Noticias, en el que trabajé por un tiempo con ellos, grandioso ahí con Doralena Cortés, Ajá. y llegan otros medios, ¿sí? Pero llega una especie de vacío por varios años en el que no hay novedades. No se consolidan más portales hasta que ya como en el 2009, 2010 viene un segundo repunte y aparición de portales, ¿no? Actualmente te puedo decir y les puedo decir a todos que Tijuana tiene ya más de 100 portales de internet. En la mayoría De manejan temas noticias. similares de noticias. No hay mucha especialización en contenidos, desafortunadamente, se requiere mucho para ello, pero Baja California ha ido creciendo en cantidad de portales. En primer lugar está Tijuana, con más de 100, que son portales Ujú, de noticias en Internet nada más. Le sigue Mexicali, lo que es Ensenada, ujú. Tecate y playas de Rosarito. Sé que San Quintín ya está haciendo su esfuerzo y también Qué maravilla. lo que es allá San Felipe. Así que eso es grandioso, ¿sí? ¿Qué les parece hasta ahorita? No, increíble. Nos acabas de dar un recuento de prácticamente 20 años en lo que te tocó estar involucrado y, por un lado, tener esta cosquillita de querer investigar, desarrollar y saber que podías encontrar un medio que permitiera hacer un foro para que otros también expresaran pues lo que tenían que expresar. Y tu contribución ha sido relevante y muy, muy importante, al grado que incluso si de pronto se tiene una referencia o se quiere hablar acerca de temas justamente de minorías o de temas de inclusión o de derechos humanos, si quieren relacionarlo con el tema periodístico, piensan en Isaías. Y eso es genial y padrísimo porque
pues ya se convirtió prácticamente en una forma de vida tuya en el sentido de que es tu don y lo desarrollas y que, o sea, qué increíble que puedas estar desarrollando lo que te apasiona y que con eso también estás dándole voz a otros. A mí eso me parece extraordinario y lo reconozco muchísimo. Sí, sin duda, tuve que aprender muchas cosas y sigo aprendiendo, construyendo en ese sentido, conceptualizando y dándole significancia a muchas cosas que he ido adquiriendo al paso del tiempo. Ujú, Pero si navego en cierta manera la bandera de la inclusión, tuve que también empezar a incluir a los demás medios. Es decir, no verlos como competencias, sino como aliados en un mismo camino que tiene que ver con el derecho a comunicar y la obligación y ujú. responsabilidad social, ¿sí? A comunicar. Una responsabilidad social y ciudadana que no está escrita, en la cual no hay un contrato en papel, sino de manera ética, moral, de manera consciente, y que debemos cumplir todas y todos en ese aspecto. Por lo tanto, hubo un momento en el que dije a las personas que nos siguen en Ciudad Tijuana que vieran los otros espacios informativos. Y les puse un listado de los Ujú. más de 100 portales que hay en Tijuana y les dije, miren, todas las opciones que hay. ¿Sí? Y todos estos son alternativas informativas con diferentes enfoques y hay que conocerlos, porque no todo medio tiene toda la información y Es correcto. necesitamos hacer análisis crítico, consciente de las diversidades informativas y por lo tanto e invitaba y sigo invitando de repente conocer más medios y cuando llega el aniversario de algún medio, cuando no se me escapa, pues lo felicito abiertamente, sea llamado medio chico, sea llamado medio grande, finalmente participamos en la misma construcción informativa. Y sí, efectivamente, al paso de los años y sobre todo en los últimos 8 años he fortalecido la parte del contenido incluyente. Incluyente porque lo veo como un proceso que aspira a llegar a un escenario un tanto utópico que es la inclusión Ujú. como tal. Y igual la Y, inclusión la veo como ese ajá. momento que requiere una palabra posterior a la inclusión, que sigo en esa búsqueda, ¿qué viene después de la inclusión? Pero he estado abordando estos temas como tal. Sí, y ahí vienen como un montón de preguntas, vamos a ir dándole forma, porque de pronto quizá quienes están sumando y están escuchando y dicen, oh, qué maravilloso, qué padre, localmente tenemos de viva voz a alguien que nos está narrando el proceso en el cual se fueron abriendo más espacios a través de Internet para informar y decíamos cómo surgió y cómo ahora se ha ido desarrollando y evolucionando. Y aquí el punto más relevante, que es uno de los temas centrales o ejes de los que estamos hablando, tiene que ver con la inclusión. Y la inclusión a veces puede ser un concepto, pues voy a decir la expresión, como manoseado, ¿no? Como está en boga, lo vamos a utilizar y somos inclusivos, pero quizá no entendemos con claridad qué implica inclusión. No solo estamos hablando de temas de género, no solo estamos hablando de temas, no sé, de nivel educativo, nivel, sino prácticamente la inclusión entra en todas las dimensiones, tal cual, inclusión digital que puedan tener los ciudadanos, por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, en donde pues tú y yo tenemos una gran bendición y una gran oportunidad de la conectividad, de un smartphone, de a lo mejor los audífonos, el micrófono, para poder hacer esto que llegue a otras personas, pero cuántos chavitos, e incluso en Tijuana, donde se cree que es todo totalmente urbano y que hay alcance de todo, pues no tienen la posibilidad ni siquiera de acceder a sus clases, ¿no? Entonces, de pronto si nos pudieras ayudar como a desmembrar un poquito el concepto de inclusión para pues, no utilizarlo tan a la ligera y para saber qué responsabilidad tenemos tanto como ciudadanos como cuando consumimos información a través de diferentes medios. Así es. Sí, desafortunadamente, por un lado, y también de manera afortunada, la palabra inclusión ha sido descubierta por muchas personas, adoptada y adaptada a su vida. Uh -huh, uh Pero -huh. igual muchos actores sociales en el ámbito político, empresarial y social, en todos los sentidos, han abusado en el uso de la palabra sin conocer a fondo la responsabilidad y el alcance como tal. En ocasiones se ve la inclusión solamente pensando en un sector de la población. Uh -huh. Incluir a personas con discapacidad y ya hablan de inclusión,
Y no se trata solamente de ponerles rampas. Eso es una parte de lo que se espere y se alcance en algún momento ese escenario utópico llamado inclusión. Ujú. Posible, necesario, pero todavía utópico como tal, porque no se sabe en qué momento llegas, en qué momento sales o qué tantos elementos debes cumplir y construir para decir Ujú. ya estoy en el terreno total de la inclusión. Tampoco es solo a cambiar algunos términos para considerar la situación de género, Sí. ¿no? Ay, sí. La diversidad sexual, para no ofender, para no dañar, para no excluir o discriminar. No es nada más eso, y mucho menos limitarnos a pensar Ujú. de que utilicemos terminología adecuada a través de Internet, que digamos lo que es correcto, lo que no es correcto, si utilizamos Internet, lengua de señas mexicana, Ujú. si hay equidad en muchos aspectos, que debe haber cantidad igual de mujeres y hombres y todo ello. La inclusión debe ser un reconocimiento y responsabilidad a dos cosas de Totalmente. manera esencial. La existencia de la pluralidad en el que Ujú. todas y todos, en cualquiera de nuestras manifestaciones como personas, tenemos derecho a ser parte de algo. Tenemos derecho a ser tomadas en cuenta en una sociedad, en los Ujú. diferentes escenarios que se vayan gestando y también derecho a ser parte de la historia de todas las personas. Eso es una, la cuestión de la pluralidad, pero querer entender el concepto de todas, ¿sí? Ujú. Es complicado Claro. porque siempre nos acompañan ciertos fantasmas ideológicos, culturales, el egoísmo, la envidia, el terror, el miedo, tantas cosas que nos abruman y cómo querer reconocer y aceptar que en el todas estamos todas como personas y que cada persona iguales en derechos, necesitamos ciertas acciones afirmativas o Ujú. positivas para poder igualar y garantizar ese derecho a ser parte de algo. Esa es la cuestión Claro. de la pluralidad. Entonces, esto es como un confeti de múltiples colores, tamaños, medidas, grosores y demás, y que no se trata solamente de elegir los que nos gustan por el color, sino tomar todo en su conjunto para que realmente sea el confeti social que requiere una comunidad multidisciplinaria. Me Y encantó el confeti la otra, social. sí, el confeti social. Y un confeti social que actualmente hace mucho Sí, ruido sí. que empieza a generar armonía poco a poco en la medida que vamos entendiendo y nos abrimos poco a poco a la comprensión. Y el Ujú. otro elemento muy importante tiene que ver precisamente con la diversidad. La Ujú. diversidad va totalmente conectado con lo que dije en la cuestión de la pluralidad, pero es mucho más aguda porque tiene que ver con la parte cognitiva, la Mm. idiosincrasia, todo el bagaje cultural y social que nos convierte en mujeres u hombres en todo momento y nos dice quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra identidad y cómo nos conectamos con otras personas. Y casi siempre cuando hablamos o se habla de inclusión, muchas personas están hablando, una vez más lo sostengo, es personas con discapacidad, de repente hablan sobre cuestiones de feminismo, derechos Ujú. de la mujer, o por otros dicen, pues, personas adultas mayores, personas de los pueblos originarios o grupos Temas de indígenas, y eso es género. Ujú. inclusión. Pero Ujú. no, es meter todo en un espacio, pero respetando la diversidad como tal, dando esa posibilidad de que la gente pueda entrar y salir, de que la gente pueda aportar a ese confeti social todo Ujú. lo que tenga, pero siempre y cuando todas las personas respetemos eso, reconozcamos que tenemos derechos, obligaciones y responsabilidades. Ser honestos con nuestra participación, no simplemente decir soy una persona incluyente, mi empresa es inclusiva, Ujú. educación incluyente, inclusiva. No, hay que llevarla a la práctica. Las Claro. palabras se dicen muy fácil, como O la usted pudo publicidad, decir ¿no? El ahorita. Así es. marketing. Ujú. Malo sería de mi parte que en la práctica expresar y mostrar a lo contrario, que a Ujú. través de mis espacios informativos o las cosas que publico no hablara sobre los diferentes grupos religiosos, inclusive no cristianos, que es Ujú. mayoría en nuestro país, la parte del cristianismo. Yo meto dentro de mi espacio, en la medida de lo posible que me lo permitan, por ejemplo, cuestiones del Islam y de la gente musulmana que hay aquí en Tijuana y Ujú. se han puesto en comunicación conmigo. Trato de abrir los espacios a las diferentes voces políticas siempre y cuando haya respeto,
porque una de las cosas que debemos tomar en cuenta en la inclusión es el respeto y el reconocimiento total a los derechos humanos, a todas las formas y manifestaciones de los derechos humanos. Y que si empezamos a violentar, a vulnerar, a alterar el derecho que tiene la otra persona a disfrutar de esas prerrogativas que tienen como mujer y hombre desde que se es niña y niño hasta la etapa adulta mayor, pues entonces ya entramos en un problema. Y es tan vulnerable la inclusión o el intento de mantener la inclusión como tal, que caemos de repente sin darnos cuenta en una situación de discriminación y pensamos que no, o caemos en la exclusión y no nos dimos cuenta. Todos en algún momento incluimos, excluimos, discriminamos y no nos damos cuenta. Cometemos el error porque estamos en ese proceso todavía de adaptación y aprendizaje. ¿Será un tema cultural, Isaías, esta parte? Porque, digo, tú representas a medios de comunicación, tu medio es una excepción, pero sabemos, como bien lo dijiste hace unos instantes, pues no se habla de estas cosas porque esa nota no vende, no tiene más likes, no se genera más publicidad, y entonces recordamos que los medios de comunicación son empresas, pero aún siendo empresas también hay un compromiso social, sí de entretener, sí de ofrecer productos o servicios, pero también está esta parte de la sensibilidad o el compromiso social, porque llegan a cantidad impresionante de personas. O sea, es una posibilidad infinita en donde podríamos transformar muchísimas cosas, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación que de pronto este tema de la inclusión pues no les parece interesante solo si estamos siendo foco de atención, ¿no? Y se puede convertir en algo de marketing. ¿Es algo cultural? Es algo cultural, algo social, algo ideológico y me atrevo a decir que hasta algo económico, ¿sí? Mm. En muchísimos aspectos. Sí puedo decirles que sí hay muchas personas que se dedican a la comunicación, al periodismo de manera particular, que son empáticas con la inclusión, que sí buscan generar los espacios en sus diferentes medios o en sus escritos. Ujú. Desafortunadamente, en ocasiones tenemos que voltear hacia quienes encabezan muchos de los medios que tienen mayor alcance y que realmente no abren suficientemente los espacios para abordar tantos temas que se nos escapan. Muchas historias se están perdiendo en cada momento porque no se conocen, ya sea que la sociedad o los grupos no quieren dar a conocer lo que están, no saben cómo hacerlo o no valoran la importancia de que más gente sepa que algo se está llevando a cabo en algún lugar. Y por otra, a muchos medios de comunicación pues ven como inapropiado, inadecuado, caro, fuera de enfoque de tiempo el hablar de ciertos temas y que Ujú. podría ser que ocupan espacios y que mejor no los ponen. Pero tenemos una vez más ese compromiso social. Es cierto, detrás de los medios de comunicación puede haber una empresa. Sí te puedo Ujú. decir que no detrás de todos los medios de comunicación hay una empresa. A veces Ujú. simplemente se trata de una especie de voluntariado, de participación social, Ujú. anónima, de libre acción como tal, y que se buscan los recursos de otra manera para sostener esos medios. Y eso Ujú. es muy importante también de saber, porque hay tanta gente que quiere aportar, agregar algo a través de la información, a través de la comunicación, y busca a veces de manera desesperada cómo incluir, cómo aprender a hacerlo. Algunos tratan de aprender lengua de señas mexicana, muchos buscan aprender entrar a algún taller o curso sobre lenguaje inclusivo, comunicación inclusiva, Ujú. abordar otros temas de manera temerosa en ocasiones porque se desconoce. Aquí el tema de discapacidad, por ejemplo, empezó a conocerse mucho más gracias a una persona, José Manuel García Arriola, un activista que ya falleció hace unos 2 años, fundador de la Asociación Generación Prisma, y Ujú. que él empezó con mucha fuerza, con dureza, con firmeza, a hablar sobre discriminación, exclusión y sobre todo personas con discapacidad aquí en Tijuana y Baja California y después hasta a nivel nacional, que me tocó Ujú. acompañarlo en varias ocasiones a Ciudad de México. Y marcó ahí con fuerza
la herida que estaba abierta desde hace generaciones en nuestro país, el que no se tomaba en cuenta de ninguna forma con seriedad a este sector de la población que actualmente, de acuerdo a INEGI, pues hay más de 7 millones de personas con discapacidad a nivel nacional, Ujú. y que solamente era una especie de una carga social. Y, y él hace énfasis en ese aspecto y por lo tanto sorprende a gobierno, sorprende a la sociedad de cómo es posible que existía todo eso. No nos habíamos Ujú. percatado, y me incluyo en eso, no nos habíamos percatado en la seriedad y gravedad y en lo grande de esto que se ve y se veía como un problema, pero se convierte en una De, oportunidad ujú. para dar solución. De hecho, ahorita que comentas esto, no nos habíamos dado cuenta, ni los medios ni las empresas estábamos, ni las personas o ciudadanos estamos tan ocupados o preocupados en otras cosas que cuando eres empático te das cuenta y te preguntas cómo rayos un arquitecto y un ingeniero permite una rampa en la que alguien con movilidad y todo se puede caer, ¿cómo lo puedes pensar para una silla de ruedas, por ejemplo, o para unas muletas? O sea, cosas que de pronto tú decías, wow, en nuestra cara, ahora sí, están sucediendo una serie de cosas en donde las empresas, las instituciones dicen, ya cumplí, pero en la práctica dices, ¿cómo vamos a incluir realmente si no nos hemos puesto en los zapatos del otro? Si no conectamos, si no conocemos, es más, si no les preguntamos qué necesitan. Así es. Eso es esencial. Y no solamente es ponernos en los zapatos de la otra persona, puesto que si no trae ni siquiera zapatos, hay Uh que -huh, meternos en la vida uh para -huh, poder intentar entender, uh -huh. comprender y a partir de ello tratar de hacer algo en la medida de lo posible. José Manuel fue crítico en ese aspecto y nos decía a los comunicadores y comunicadoras en aquellos años, ustedes son responsables al momento de escribir de manera errónea las cosas o Uh-huh. simplemente no dar a conocer. Eso que dijo se refería específicamente a personas con discapacidad, pero hoy en día puedo referirme y relacionarlo a todos los sectores que han sido marginados, olvidados en materia informativa, en Uh-huh. materia de comunicación, de cualquier parte del país y del mundo, no solamente personas con discapacidad. Entonces, si nosotros cometimos como medios en algún momento, sin saber o sin mala intención, de cometer los errores, de informar de manera incorrecta, incompleta o simplemente no hacerlo, Uh-huh. utilizar la terminología inapropiada y que ahora sabemos es ofensiva, Uh-huh. pues debemos corregirlo. Y es lo que nos decía José Manuel. Corrijan, ustedes resuelvan ahora. Por supuesto, para poder atender, resolver y saber, necesitamos aprender. Pero Uh-huh. para aprender necesito ser humilde y decir, no sé, me equivoqué y Claro. necesito aprender. Y a partir de ahí se abre todo un universo de posibilidades. ¿Sí? Y efectivamente, cuando se habla de discapacidad, hay que tomar en cuenta que a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todavía se sigue manejando que el 15% de la población en el mundo tiene una Uh-huh. o más de una discapacidad y que existe 15%. esa alta probabilidad de que cualquier persona, ¿sí?, ante diferentes circunstancias, pudiese adquirir en Uh-huh. cualquier momento de la vida alguna discapacidad, ¿sí?, Uh-huh. con diferente gravedad como tal. Y si no nos preparamos, entonces habremos de sufrir las consecuencias. Si hoy que podemos hacer algo hacia cualquier sector de la población con o sin discapacidad, si no lo hacemos, ahorita que Uh-huh. sabemos y podemos, entonces después no nos quejemos porque las siguientes generaciones no nos están atendiendo. Sí. Entonces, cada quien tiene una tarea, un compromiso pendiente y los tenemos en nuestra conciencia como ese fantasma que nos está persiguiendo de lo que debemos hacer ahorita que podemos, en la medida de lo posible. No es que te tengas que meter al activismo de lleno y olvidar todo lo que has estado haciendo, sino en lo que puedes y en lo que participas actualmente en tu vida laboral, social, económica, haz los ajustes razonables para que las cosas se vayan adaptando a la actualidad pensando en el futuro. Eso es muy importante.
Oye, Isaías, y bueno, por supuesto es la participación y la corresponsabilidad de todos los actores, pero de pronto, pues ¿dónde aprendo de la inclusión? Si vemos tantas situaciones que ocurren incluso dentro del seno familiar, por ejemplo, en donde pues no estamos ni educados en inteligencia emocional, desconocemos muchísimas cosas, la prioridad es o comer, no estudiar o X, una serie de cosas. ¿Dónde aprendemos este tema de la inclusión para, por un lado, contribuir a aportar a este tema y no mermarlo o no ser parte del drama humano, ¿no? Porque también está esta historia donde estamos usando la no inclusión como un drama y como un victimismo. Entonces no estamos participando, en realidad le estamos cargando más a la situación. ¿Dónde aprendemos? ¿Cómo tomamos estas decisiones? ¿A quién consultamos? Tomemos en cuenta lo que quizás nuestra familia en algún momento nos ha dicho cuando fuéramos niñas y niños o en las escuelas, Ujú, nuestras maestras, en el que no hiciéramos algo malo que supiéramos que a nosotros mm, nos pudiera afectar, que no metiéramos algún tipo de acto negativo en contra de otras personas, porque eso también se nos podría replicar, se nos podría venir hacia nosotros, venir en contra de nosotros. Es complicado pensar que exista una especie de manual mm, único para aprender sobre inclusión. Fácil respuesta podría decir busca un curso, busca un taller, pero a veces no basta un curso o un taller para aprender sobre inclusión. Podríamos saber y memorizar ujú, terminología, reglamentos, leyes, nombres de personajes importantes en torno a ello, pero es la cuestión práctica, y es recurrir una vez más a los principios y los valores que tenga cada familia. Si en casa aprendimos bien, ujú, habremos de actuar bien. Por supuesto, tendremos que hacer ajustes, ajustes necesarios al paso del tiempo, porque conforme cumplimos más edad, tenemos más conocimiento y experiencia de la vida, aprendemos y descubrimos que hay cosas que se pueden mejorar o que no del todo estaban bien. Pero aún así, ujú. si me realmente se tendría que dar una respuesta ante esta pregunta, ¿cómo aprender? Partiría por algo sencillo. Primero, los valores que nos definen como mujeres y hombres, que nos definen como sociedad. A veces decimos, dime 10 valores y la gente no llega ni al 5, al 6, porque hay Al tantos, 3 y ahí se ¿sí? queda. Y ahí se queda, que no sabemos cuáles son. Tenemos que Ujú, redescubrirlos, por un lado. Y ujú, los tenemos y los conocemos, pero no sabemos su nombre. Cuando desconocemos el nombre de algo, estamos perdidos en cierta manera. Hay ujú, que darle nombre a las cosas, pero no invertirlo. Hay que buscarlo para saber qué nombre le corresponde. Y por ujú. otra parte, es esencial que revisemos la parte de los derechos humanos. Las mismas constituciones, pero en particular nuestra constitución mexicana, abarca mucho sobre derechos humanos, pero vámonos más atrás y que lo mencioné hace rato, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ujú. Ahí se quedó plasmado qué es lo que se debe Claro. hacer, qué es lo que no se debe hacer. Si habremos de partir a través de algo, con algo es eso, los valores morales, los principios éticos que se tengan desde casa, que se fortalecen en la escuela, en un espacio religioso, quizás en el trabajo, con la sociedad, Ujú. se debe complementar y fortalecer a otro nivel, sabiendo, comprendiendo y buscando cómo aplicar e implementar los derechos humanos, todos los derechos humanos. Y a veces solamente pensamos, derecho a la vida, derecho al alimento, derecho a aquello, pero son más. Si no Claro. conocemos, si no nos atrevemos a conocer y descubrir, nuestros derechos podrían estar todo el tiempo en estado de vulnerabilidad y al mismo tiempo nosotros estuviésemos en posibilidad de vulnerar el derecho de la otra persona. Qué fuerte eso que acabas de decir, es bastante poderoso porque ahí estamos regresando a ser responsables no solo de mis decisiones, sino también de buscar las herramientas que me permitan ser un mejor ser humano, poder convivir con el resto de mejor manera y pues obviamente eso va a generar o irradiar para tener un grupo, una sociedad mucho más armónica que mucha, pero mucha falta nos hace. Hay cuantos apasionamientos y lo vemos todos los días en los medios de comunicación que a mí me encantaría que en lugar de estar diciendo que si la marcha de no sé qué, donde se pelearon no sé qué, y que si el tema inmigrante, que si el tema tal, 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 tal,
que en lugar de decirnos eso, bueno, está sucediendo esto y estas son las alternativas, ¿no? Y este es el camino que podríamos seguir, en lugar de darle a la telenovela y centrar y hacer sus close-ups y entrevistar al que está más enojado. O sea, eso sería, creo yo, un primer paso que los medios de comunicación podrían empezar a hacer, porque, insisto, tienen un alcance impresionante y da tristeza darse cuenta cómo de pronto, pues, vivimos de telenovelas en todas las notas, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos esto para que también pidamos a los medios de comunicación, quiero esto, ¿no? Sí, que finalmente todo esto que se está dando en México y en el mundo, de protestas, manifestaciones, marchas, plantones, reclamos, pinta de bardas, Uh todo -huh. es parte de un proceso necesario, extraño, puede ser incómodo, pero es una transición que nos va a llevar quizás mucho Perdón. tiempo, como otras Uh -huh. tantas transiciones que se han dado en la historia de la humanidad, y esta es otra que debemos ponerle atención, pero siempre cuando haya respeto a la diversidad, respeto a los derechos humanos de una y otra persona, porque finalmente todos estamos ocupando el mismo espacio, de diferente manera, pero ocupamos un mismo espacio y tenemos que procurar mantenerlo para que no se desmorone en su totalidad. Sí, hacer los ajustes, los arreglos necesarios para que aquello que está mal, que se gestó mal, que se hizo mal o que se desvirtuó al paso del tiempo de la historia, tome el rumbo correcto, el que deba ser. Pero una vez más, haciendo énfasis en el respeto al derecho humano, al derecho de la gente, de la mujer y el hombre. Aquí ya no entra de que derechos para unos, derechos para todos, son para todas las personas como tal. Y sí, efectivamente, como medios tenemos que incrementar nuestro interés por la gente, el Uh interés por todo aquello que es importante para la población. Y en ese todo entra no solamente la gente como tal, sino el planeta. Entra la cultura, entra la ciencia, entra todo lo que a nosotros nos permite alcanzar el estado deseable de bienestar, lo que Claro. queremos alcanzar para lograr la felicidad. Que cada quien puede interpretar y definir la felicidad como lo ha vivido hasta el momento. Y si para alcanzar la felicidad yo necesito trabajar, hay que generar empleo. Y si necesito comunicar, pues hay que generar los espacios comunicativos para que la gente alcance el grado de felicidad y bienestar como tal. Por lo tanto, es ese el compromiso, por un lado, de los medios de abrir espacios, por un lado, de acuerdo a sus políticas, a sus reglas y de acuerdo a sus enfoques. Uh Tampoco -huh. vamos a obligar que un medio que se enfoca a deporte empiece Claro. a hablar sobre otros temas que no estén ligados al deporte. Pero si hablamos de discapacidad y derecho al deporte, está marcado en la Constitución Totalmente. y en la ley que corresponde al tema de la inclusión y de las personas con discapacidad, que toda persona con alguna discapacidad tiene derecho a hacer deporte y tiene derecho a que se le conozca. Entonces habla sobre deporte inclusivo. Uh ¿Sí? -huh. Mételo Qué en interesante. revistas o periódicos deportivos. Si hablamos de sociedad, revistas o medios que hablan sobre fiestas, eventos de sociedad clásicos, bueno, también diferentes grupos minoritarios o llamados minoritarios tienen derecho a que sus fiestas, sus eventos sean dados a conocer. Uh -huh. Y en el ámbito político igual, aquí en nuestro país, en otras partes del mundo, hay gente de la comunidad, amplia comunidad diversa LGBTI Uh -huh. y de personas con discapacidad, personas afrodescendientes, que tienen participación política en el ámbito gubernamental, en el activismo, Sí. pero solamente los tocan porque hacen algo raro, algo curioso, algo diferente. Es la nota de color, la nota Sí. curiosa del Top. momento, Sí, sí, ¿no? sí. Pero no, hay que tomarlas en serio. No hacer la nota y diciendo, persona ciega inventó, persona en silla de ruedas logró ganar tal cosa. No, hay que pensar en la Depositar, persona. claro. Así es, la persona antes que cualquier cosa, no los calificativos, no los adjetivos, no las características. Entonces es el logro de la persona sin tomar en Sí. cuenta esas características, porque aunque suene raro y complicado, cae un tanto en una especie de discriminación involuntaria al decir, persona con discapacidad se convierte en presidente de aquello. No, espérate, quítale lo Como de si no tuviera discapacidad. esa Así posibilidad, es, ¿no? así es, lo logró porque es persona. Mujer conquistó aquello.
No, ¿cómo se llama? No es tanto porque sea mujer, tiene un nombre, tiene una identidad y lo logró por ella. Claro, es mujer, es humana, es persona y todo, pero no hagas la nota nada más porque quieres resaltar que es mujer, no, hazlo porque es ella, porque tiene un nombre, porque tiene una historia, reconócela como tal. Y desafortunadamente a veces se hacen esas notas. Lo hizo a pesar de ser persona indígena o ser Claro. indígena. No, ¿cómo que a pesar de dónde está lo malo, dónde está lo negativo? En la misma redacción, entre líneas, te está diciendo cuál es la tendencia, cuál es la interpretación o cuál es la visión o dónde te puedes enfocar. Entonces, qué maravilloso que digas esta parte porque de pronto sí estamos llenos de titulares donde resaltan la condición y no resaltan al ser humano. Y al final, todos, hombres y mujeres, independientemente de la forma en la que vivan, somos seres humanos y ahí sí estamos iguales. O sea, qué maravilloso que comentes esto y que sí se vuelve como incluso hasta un llamado en el que pues vamos despertándonos. Yo creo que poco a poco, no sé qué pienses tú, poco a poco los ciudadanos y las nuevas generaciones que están como más conectadas y más sensibles, porque nosotros ya estamos medio echados a perder, ay, sí. Las nuevas generaciones sí te jalan la oreja, ¿no? Y dicen, a ver, alto, y así se dice, y así tal, los más chavitos, chavitos que nacieron después del 2000, yo creo que hasta del 2005, y nos están dando grandes lecciones y están convirtiéndose en activistas y están poniendo temas que yo digo, wow, de pronto veo programas en un canal de televisión de chavos muy chavos que tienen un dominio de la información, de los datos, de lo histórico, tienen sus argumentos, digo, yo creo que ni siquiera me podría poner a debatir con ellos y los veo tan apasionados que digo, qué padre, son las nuevas generaciones que están impulsando y que pues, tampoco pueden dejar que toda esta sociedad se vaya por un tubo, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que gracias a muchas familias en nuestro país y en el mundo, a maestras y maestros desde preescolar hasta nivel superior y educación para adultos y todo ello, se ha ido reconstruyendo el cómo deben hacer las cosas y se ha ido enseñando, sobre todo a las generaciones, digamos, más jóvenes, Uh -huh. al ver el mundo desde otra perspectiva, desde diferentes enfoques, diferentes aristas y saber que no solamente hay un tipo de persona, un tipo de mujer, un tipo de hombre, un tipo de pensamiento o de Uh -huh. fe como tal, sino que es mucho más de lo que podemos abarcar y comprender, pero debemos estar dispuestos a conocer Uh -huh. y a tolerar, ¿sí? Esa Tolerar. tolerancia que a veces es peligrosa si no la controlamos, si no la comprendemos como tal, es un tanto débil en ciertos aspectos. Y es verdad, cada vez más personas jóvenes, estamos hablando también niñas, niños, adolescentes, jóvenes adultos, quieren aprender. No, no Uh puedo -huh. decir que la mayoría como tal, pero sí hay una necesidad y un deseo y un gusto por aprender cómo interactuar con más personas. Uh Antes se nos decía, habla inglés, ¿sí? Además del español, pero -huh. después tienes que hablar más español, hablar más inglés y otro idioma. Hoy en día dice, hay que aprender lengua de señas mexicana hablando de cuestión Sí. de discapacidad, hay que aprender braille, hay que aprender a interactuar con personas que tienen una discapacidad intelectual, discapacidad O alguna mental, lengua todo ello. indígena también, ¿no? Para Una lengua recuperar. indígena, y digo, estamos buscando cómo aprender otros idiomas, francés, inglés, chino, japonés, que es grandioso, pero en nuestro país tiene multiplicidad de idiomas y que los orillamos como si fuese algo desechable. Uh -huh. Y digo, ¿cómo fue que perdimos la oportunidad desde hace años de aprender quizás más de un idioma de nosotros y que seguramente nos envidiarían o nos envidian en la actualidad otras naciones y culturas de la riqueza, el bagaje Sí. cultural e idiomático que tenemos? El maya, náhuatl, el rarámuri, mixteco y tantas variables, el Uh pai -huh. pai por acá en esta Bye, zona bye. de Baja Uh -huh. California. Y no los tenemos, apenas hay intentos por aprender. Pero igual hay que reconocer que el hecho de que niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes adultas y también adultas como tal estén aprendiendo, tengan ese deseo, necesidad de saber más, de querer ser más incluyentes, se debe también a generaciones de mujeres y hombres de muchos años atrás. Estamos hablando Claro. de luchas de décadas
quizás hasta de siglos, en la cual se Sí. fueron gestando todas estas ideas. Entonces, no debemos olvidar que hay muchas personas quizás en el anonimato que olvidamos, que quizás están en libros que los medios de comunicación en ese entonces no tomaron en cuenta o quizás nada más pusieron su nombre en algún momento, pero que gracias a todas ellas tenemos lo que hoy luchamos y disfrutamos. No fue de un día para otro. Entonces, cada quien puede conocer personas quizás anónimas para muchos, pero conocidas para nosotros, en nuestra familia, en la comunidad, en el grupo social religioso, en la empresa o Claro. más allá en los libros, que gracias a ellos, que se nos olvidan de su existencia, sabemos hoy en día sobre derechos humanos, sobre inclusión, sobre lengua de señas, sobre pluralidad, diversidad LGBT y que muchas de esas personas fueron maltratadas, violentadas, asesinadas, desaparecidas o murieron en la pobreza como tal, ¿sí? Y otras trascendieron, Anónimos, algunas ¿no? abusaron, Ujú. ¿sí? Hubo de todo. Entonces se compagina, se conecta el pasado y muchos pasados y con este presente alternativo, diverso, tan abierto, pero ya con una visión cada vez, al menos eso pienso, más clara y definida hacia el futuro. Desafortunadamente el futuro que veo no lo noto a muchos años, porque seguramente habrá más cambios, porque, insisto, Sí. estamos en esa transición accidentada en la forma de pensar, de actuar, de hacer las cosas, y de ahí que se dan muchas situaciones extrañas que caen en la agresividad, la intolerancia, pero es ese vaivén de nuestra Ujú. sociedad internacional. La recalibración. Isaías, estamos ya aterrizando, en cualquier momento nos va a avisar Instagram para cortar, así que me encantaría que nos pudieras ayudar con toda esta reflexión, porque sí es como para masticarlo despacito, toda la información que nos acabas de compartir e identificar cuál es nuestro papel como ciudadanos también al consumir medios y al contribuir o no al tema de la inclusión. Si hubiera como tres pasos o si hubiera como tres momentos por dónde empiezo yo como ciudadano para el tema de la inclusión, ¿qué nos dirías? Y que nos puedas decir después dónde te encontramos antes de que nos cierre la programación. Ante eso, Lucía, y muchas gracias por tu apoyo, tu espacio y toda la gente que quiera hacer algo diferente por la comunidad mundial. Y digo esto, que para alcanzar o lograr ver, pisar la tierra de la inclusión, necesitamos atrevernos a subirnos al barco de la tolerancia y al mismo tiempo ondear la bandera de la empatía y así, juntas, juntas como personas, navegar a través Wow. del mar de la diversidad como tal. Solo así, solo así podríamos quizás a través de esta subjetividad entender o atrevernos a entender qué es lo que debemos hacer. No se trata simplemente de leer libros, ir a un curso caro, pagarlo, para decir, ya sé sobre inclusión, ya sé sobre derechos humanos. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que tener empatía, ser tolerante, pero mantener bien equilibrada y estable la tolerancia y sí meternos de lleno a la diversidad. Y solo así, quizás podríamos llegar a tocar o visualizar lo que es la inclusión y lo que venga después. ¿Y cómo me Increíble. podrían encontrar? Sí, ¿cómo te Por favor. encontramos para saber más? Sencillo. Busquen a través de internet en www.ciudadtijuana.info. Les aseguro que algo diferente habrán de encontrar, puesto que veo a ciudadtijuana.info más que un medio informativo, un espacio de soluciones y alternativas más allá de Tijuana, para la gente en el mundo. Un respiro y algo necesario en lo que tenemos que revisar. Isaías, te agradezco enormemente. Saludo por acá a mi queridísima Inspira Imagen. Está por aquí Yamilet. Hola, ¿cómo estás, Yamilet? Que nos visitan de diferentes estados y de diferentes países. Gracias por estar en sintonía. Gracias infinitas por esto, que fue una clase magistral. Isaías fue increíble. Lo tengo que volver a ver porque de verdad fue como también hacer una reflexión profunda acerca de cómo contribuimos nosotros también a este tema de la inclusión o no inclusión. Te agradezco enormemente, de verdad. Deseo que ya todo fluya en súper salud, mega salud esplendorosa, con mucha luz, que el trabajo esté súper activo y que por favor la gente que está escuchando y viendo empiece a seguir ciudadtijuana.info, ¿verdad? Así es. Ciudadtijuana.info y lo encuentran también en redes sociales, Facebook e Instagram con el mismo nombre, ciudadtijuana.info, bueno, info. Y
Pues nada, tenemos una cita la próxima semana. Ya saben que van a tener este programa disponible en IGTV y posteriormente se sube a través de otras redes sociales. Compártanlo porque seguramente algo les resonó a ustedes o es el programa que necesitan mandarle al primo de un amigo para que le caiga el 20, para que reflexione y que mientras más personas empecemos a saber acerca de esto, pues podamos contribuir con un pequeño granito a generar un mejor entorno, un mejor lugar en donde vivir. Tenemos que vivir, como bien dice Isaías, el tema de la inclusión. No sabemos cuándo nosotros estemos del otro lado. Hasta acá es donde cerramos. Que tengas una extraordinaria tarde, día, noche, depende del momento en el que veas este programa. Hasta pronto. Un abrazo, Isaías.